a grabar porque hoy sí voy a iniciar un poquito antes para que tengamos el tiempo suficiente, como les comenté, de poder hacer algunos ejercicios y poderles subir una serie de puntos importantes. Por aquí tenemos a Lupita Maldonado. Entonces, ya preparé la clase. Como les comenté a ustedes, déjenme bajarle a mi teléfono, por favor. Eh, Carlita, muy buenos días. Voy a bajarle a mi teléfono el volumen para que estemos muy bien. Bueno, por acá tenemos a varias. Entonces, lo que les comento es que voy a iniciar la clase con el objeto de que vayamos repasando, explicando, traduciendo la lectura que les subí referente a lo que es el diseño de objetivos, ¿verdad? En este caso van a ser instruccionales. Quiere decir que van a ser muy objetivos. Si yo digo, esta persona es muy objetiva, ¿cómo la pueden interpretar ustedes? Hay personas que son muy objetivas, que son muy apegadas a la realidad, que son muy justas y que ven las cosas de una manera muy transparente y muy realista. Y bueno, hay personas que somos más subjetivas, somos un poco más idealistas y que de repente no hacemos las cosas tan puntualmente. De ahí la importancia de saber elaborar objetivos de aprendizaje. Les comenté en ocasiones anteriores que hace muchos, muchos años me invitaron a la Universidad del Claustro de Sor Juana. La Universidad del Claustro de Sor Juana, hasta donde yo sabía, ¿verdad? Yo ya había trabajado en el diseño de planes y programas de estudios en la SEP, otorgando el REBOE, y ya había salido de la SEP y estaba elaborando varios planes de estudios, y en aquel entonces era directora de una universidad, pero por las tardes. Entonces me alcanzaba perfectamente el tiempo para, por aquí tenemos a Fer, los saludo a todos cordialmente, ya les saludé a los que ingresamos temprano, a las 8. Entonces, lo que les digo es que me agarraron de bombera, es decir, se le dice, se dice que cuando uno va a atender un bomberazo es que es algo urgente, que ya está caminando. ¿Sí me explico? Entonces, yo admití al grupo que les daban diseño curricular y ya tenían más de 2 meses viendo únicamente el diseño de objetivos. Yo creo que a la maestra, con todo respeto, ni siquiera le quedaba muy claro cómo agilizar el diseño de lo que son los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar y voy a ir admitiendo un poco a sus compañeros. A las 8:05 ya tengo preparadas las pantallas y como les dije, les compartí uno de mis artículos, el libro de didáctica que tenemos ahí todavía en el tintero. Yo no sé cuándo lo vamos a publicar, ¿verdad? Pero ahí participamos varios maestros, entre ellas la maestra María Guadalupe García Casanova, con algunos aspectos históricos de la didáctica muy interesantes, y participaron comunicólogos y varias otras personas más, y elaboramos diferentes, digamos, artículos con el ánimo de poder facilitar la interpretación de varias partes de la didáctica, en cuanto a la parte teórica, como a la metodológica y a la técnica y a la instrumental, por supuesto, para saber hacer cosas. Entonces, bueno, son las 8:05, queridos míos, y vamos a iniciar. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por acá ya tengo mis pantallitas. Y vámonos, ¿qué les parece si les pido a todos gentilmente que abran, por favor, lo que fue el artículo que les compartí con el ánimo de interpretarlo? Ya tengo también una presentación en PowerPoint. Entonces, vamos a ir viendo. Por acá tenemos, no sé si estén ahorita, déjenme admitir aquí a los compañeros, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos todos por ahí nuestro articulito. ¿Sí lo ven claramente?
Sí, profesora. Bueno, yo quisiera que me dijeran cuántos de ustedes leyeron el articulito. ¿Se alcanzaron a leerlo? A ver, levanten su manita los que sí leyeron el artículo. Bueno, ahorita no me voy a poner de investigadora, ¿verdad? Sino que vamos a, de manera ágil, a explicar lo que son los objetivos. Miren ustedes, recuerdan que vimos lo que son los niveles cognitivos para la apropiación de los saberes. En ese sentido, vimos desde lo que es la parte de la memoria, la parte memorística, a la que le denomina Benjamin Bloom conocimiento. Entonces, Benjamin Bloom, como les comentaba, trabajó en torno a diferentes esferas de la parte humana. Y entre ellas trabajó la parte cognoscitiva, es decir, la parte de la apropiación de los saberes. Y en ese sentido, este, perdonen ustedes, ¿eh? Y en ese sentido, a ver, vamos a admitirlos. En ese sentido, yo lo admiro mucho porque trabajó la parte de la apropiación, digamos, de los saberes académicos y de los saberes de la vida, eh, en algo que se le llama niveles cognitivos de apropiación del conocimiento. También trabajó la parte emocional, que ustedes lo hemos venido viendo, sobre todo en la corriente humanística, que es muy importante también considerar la parte de lo que es eh, el ser humano, la parte del self, la parte del alma, o como le llamen ustedes, en la parte de la psicología se le llama emociones. Entonces, sí tenemos emociones, sí tenemos necesidades, que ya los vimos en la parte humana. Entonces, él trabajó en torno a la esfera emocional, también en cuanto a la parte emotiva y en cuanto a la parte taxonómica. Entonces, yo quiero que esto para siempre se les quede muy grabado. Cuando uno diseña objetivos, tiene uno que estar muy claro qué fue lo que enseñó, qué es lo que debe demostrarnos el estudiante, los estudiantes, la población a la que vayamos a evaluar, qué es lo que nos tienen que demostrar que deben hacer. Y regularmente vamos a encontrar en varios materiales educativos, vamos a encontrar que dice, al final del curso, así inician, es una parte de redacción meramente convencional. Entonces se dice, al finalizar el curso o al término del taller o al término de la lección, el estudiante será capaz o el estudiante y ponen 2 puntos y entonces empiezan con diferentes formas de redacción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a ir, por favor, con la taxonomía de Bloom y les reitero que, por favor, cada vez que vayamos a elaborar un objetivo, pensemos muy bien hasta dónde, hasta qué punto más alto cognoscitivo de los niveles taxonómicos el alumno va a ser capaz de apropiarse de ese conocimiento conforme al tipo de conocimiento. Puede ser que a lo mejor sean sumas en la primaria, ¿sí me explico? Pero puede ser que aquí, por ejemplo, en la clase de didáctica, puede ser que para la clase que viene, al finalizar la exposición, los estudiantes van a ser capaz de explicar, sí, no sé si sea clara, sean capaces de interpretar los principios propuestos por Fonamos Convenio. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco y paso a paso para que lo vayamos viendo. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un objetivo, no lo hagamos del primer nivel. Si es el primer nivel al único al que llegaron los estudiantes, entonces lo vamos a hacer desde ese punto de vista. ¿Sí me explico? Pero si los estudiantes lo máximo que van a alcanzar a apropiarse de ese saber a través de las actividades y las reflexiones que yo tenga en mi curso, a lo mejor nada más van a llegar hasta el nivel de comprensión. Entonces tenemos que ser muy objetivos para no pedirles más de lo que pudieron alcanzar. Y para eso, perdonen, es que aquí tengo a 2 personas,
Tengo a Cielo. Ah, bueno, ahí está Cielo. Espero que pase. Y entonces lo que les digo es que tenemos que tener mucha claridad y ser muy sensibles con la población a la que vamos a evaluar. Y para ello se elaboran objetivos. Y para el asunto de las lecciones, de los materiales autoinstruccionales, de los materiales de autoestudio, de las lecciones, etcétera, etcétera, de cualquier insumo didáctico, llámense lecciones, libros, manuales, cuadernos de trabajo, lecciones, programas de estudios, cartas descriptivas, sílabos, etcétera, etcétera. Cualquier clase de documento o cualquier clase de insumo o de exposición que yo vaya a brindar a distancia o de manera presencial, ya sea únicamente con el docente o a través de algunos materiales. Tengo que tener mucha claridad de cómo voy a enseñar y hasta dónde voy a llegar. Nos queda más o menos, hasta aquí voy más o menos bien, queridos míos, que alguien me coachee para que me digan si me estoy explicando, por favor. Sí, profesora. Muchas gracias, mi amor. Entonces, fíjese que de repente algunas lecciones son un fracaso, porque nosotros enseñamos una cosa por acá y evaluamos otra cosa por allá. Y a eso se le llama ser inconsistente. La confiabilidad, la palabra confiabilidad es sinónimo de la palabra consistente, consistencia. ¿Sí me explico? Hay personas que dicen, es que es muy inconsistente. ¿Y qué es eso de muy inconsistente? Quiere decir que un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, quedamos en un acuerdo y luego propone otro acuerdo, yo propongo y consolidamos acuerdos y las otras personas u otra persona quiere que se rompan esos acuerdos porque no está siendo, digamos, eh, comprometido o consistente en los acuerdos que se llevan a cabo. Y entonces hay muchos maestros, se han hecho diferentes investigaciones, queridos míos y queridas, donde resulta ser que los estudiantes se quejan amargamente porque dicen, es que el maestro me evalúa o me aplica pruebas o me hace preguntas, ¿verdad? Me hace evaluaciones que yo no vi en el curso, que yo no alcancé a comprender. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, después de que tuve la fortuna de estar trabajando muchísimos años únicamente con docentes, únicamente con maestros de toda la República Mexicana, incluyendo a los de la UNAM, porque allá había participado en varias conferencias y en varios módulos de algunos diplomados. Y bueno, había estado en Aguascalientes, desde Baja California, ¿verdad? Chihuahua, Durango, o sea, en la mayor parte de los estados de la República Mexicana había trabajado con grupos de docentes, a veces eran únicamente doctores e inclusive de evaluación, o únicamente extranjeros, que eran maestros de idiomas en la universidad, en alguna universidad pública, hasta Chetumal. Y entonces se me había olvidado cómo tenía que dirigirme con los estudiantes que eran de licenciatura y qué tenía que hacer para poder facilitarles y brindarles los conocimientos para que se apropiaran de los aprendizajes. Y entonces les comento que en la tercera clase levantó la mano un chico y me dijo, maestra, la verdad es que no le entiendo nada. Y yo dije, la primera vez en la vida que me dicen que no me entienden nada, cuando mis amigas me dicen que explico muy bien y los maestros me han dicho que explico muy bien y yo dije, mala tarde la mía. Entonces, algo estoy haciendo incorrectamente. Entonces, lo que hice fue hacerles una evaluación diagnóstica y me percaté que los estudiantes no tenían las bases mínimas. Ya iban a salir de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación y no tenían las bases mínimas de las corrientes
y de las teorías que tenían que manejar. O sea, tenían que manejar un bagaje mínimo de teóricos que sustentan a la educación en el campo de la filosofía, de la psicología, de la sociología, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, bueno, si no conocen a los teóricos fundamentales de lo que es el currículum o la didáctica o el proceso de enseñanza-aprendizaje, me voy a tener que regresar. Y entonces lo que empecé a hacer fueron articulitos, inclusive con caricaturas, para regresarme. Dije, no importa que me regrese, pero tienen que salir de aquí sabiendo hacer cosas y vamos a facilitarles la parte que es conceptual, es decir, la parte teórica. ¿Sí vamos bien? ¿Me estoy explicando, queridos y queridas mías? Profesora. Sí, maestra. Muchas gracias, mis amores. Entonces, así hay algunas cuestiones. Con ese mismo grupo, al paso del tiempo, les hice también exámenes a libro abierto, porque siempre me ha gustado hacer exámenes a libro abierto, porque para mí la evaluación debe ser una oportunidad de aprendizaje, sobre todo en la parte que es presencial. En la parte a distancia hay que tener mucho cuidado porque es un poco compleja. Y como decía mi hijo en paz descanse, mamá, los estudiantes copiamos. Y yo le dije, sí copian. Le dije, mis estudiantes de la UNAM no copian, mamá, todos copiamos. Algunos más, otros se salvan algunos, pero sí copiamos. Y les dije, ¿cómo copian? Pero bueno, el asunto de todo esto es que haciendo un experimento, un día les dije, ya quedaban poquitos de mis estudiantes y les dije, salgo un momentito. Y me salí como quise que me iba. Y entonces entré y ya se estaban diciendo las respuestas, ¿sí me explico? Entonces, bueno, es un poco complejo y yo lo puedo entender, pero lo importante de todo esto es que los maestros seamos muy realistas, muy justos, muy equitativos y realmente eh, pongamos los medios correctos para que nuestros estudiantes aprendan. Y de ahí la importancia de hacer objetivos reales. Con este mismo grupo les digo que ya han de estar adultos y varios de ellos al término, fue un año de diseño curricular y me gustó mucho porque acabamos en el penúltimo semestre y ya la mayoría tenía trabajo con las producciones que habíamos estado elaborando. Los habían contratado en estaciones de la radio y en varias facultades y eso me llenó de alegría porque dije, qué bueno que vean los frutos de lo que es saber hacer bien las cosas. Pero volviendo al caso, y es el último de los ejemplos para que empiece a explicar esto, resulta ser que les aplico un examen a libro abierto, los califico, me doy cuenta que algunas personas que eran totalmente tímidas tenían casi el 10, o sea, o la calificación más alta. Y entonces dije, caray, qué interesante ver que los estudiantes, aunque sean un poco más tímidos, o aunque lleguen tarde, se esmeran. O sea, me di cuenta de cosas muy interesantes. Pero también me di cuenta y decía, ¿por qué esta pregunta el 90% de la población de mi grupo no la contestó? Entonces, ¿quiénes creen que tuvieran la culpa? ¿Los estudiantes o yo? Yo, porque yo no había tenido la capacidad de enseñar ese tópico, ¿verdad? De una manera correcta. Y lo que debemos hacer los buenos docentes, sobre todo los que manejamos evaluación, es eliminar esa pregunta y entonces prorratear las, por ejemplo, 39 preguntas o 38 si eliminamos dos preguntas o dos reactivos de opción múltiple y prorratear los demás reactivos. Entonces, eso quiere decir que estoy poniendo a prueba mis reactivos y que debo ser justa, debo ser cabal. Sin embargo, también les voy a decir una cosa, también depende mucho de los estudiantes. Yo tengo estudiantes que no quieren estudiar y a los que quiero mucho, ¿eh? Algunos de ellos han sido sobresalientes porque trabajan mucho en el asunto de la oratoria y tal, pero pues no quieren estudiar
en el transcurso de nuestra materia y me dicen, ay, maestra, es que yo la quiero mucho y les digo, yo también los quiero mucho, pero vámonos ganando la calificación como un asunto de dar valores para saber con toda, digamos, con toda la honestidad que lo que nos estamos ganando por lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Reitero, por favor, tengan a la mano o veamos aquí lo que es el articulito. Y aquí nos dice que la parte de lo que es objetivo, ser objetivo, es que sí pertenezcan al objeto, independientemente de la forma de pensar o de sentir. Miren, reitero, por ejemplo, yo he tenido estudiantes a quienes quiero profundamente, pero casi no se presentaron, no hicieron actividades, no desarrollaron evaluaciones de seguimiento. A la hora de sus exposiciones se ve que no las prepararon y entonces con la pena he tenido que ponerles NP porque no me gusta reprobarles. Y les he hablado con ellos y les he explicado las razones por las cuales. Porque siempre que tenemos cursos o que hacemos algunos compromisos de enseñanza y aprendizaje, es importante decir las convenciones, también las reglas que vamos a seguir, porque si cada uno va a hacer lo que quiere, entonces se nos va a salir todo de control. Y es importante ser armónicos, siempre teniendo acuerdos. Entonces, yo tengo que ser objetivo. Aquí continuamos con esto y aquí nos dice que los objetivos son indicadores importantes, no solo para que el estudiante sepa qué debe aprender, sino también para que los maestros o los expositores sepamos exactamente qué vamos a enseñar, ya sea un profesor o un medio de enseñanza, ¿verdad? Para que llegue a una población objetivo o por supuesto para la instancia educativa, que todos sepamos y estemos de acuerdo qué es lo que vamos a enseñar y qué es lo que vamos a evaluar. Por eso yo desde un principio les digo las reglas del juego, cómo los voy a evaluar y los voy llevando de una manera, procuro, armónica hacia la meta. Entonces, aquí nos dice que tenemos que observar y que es de suma importancia para todos los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? Que sepamos cuáles son los objetivos. Y saben que sobre todo, les digo una cosa, cuando se elaboran exámenes nacionales, todos los que participan, los que participan en el constructo, en la parte de la planeación, en la parte del diseño estructural de la prueba, para que se sepa, en otras palabras, qué grandes áreas van a conformar cada uno de los exámenes y dentro de esas áreas cuáles van a ser las grandes unidades temáticas, los subtemas y los temas, las preguntas. Todo eso nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Y eso se hace a través como de una radiografía o de un mapa, dicho de otra manera, donde va a haber muchísimos objetivos. Y esos objetivos van a ser generales y específicos. Y esos objetivos van a ser muy puntuales si sabemos desarrollar objetivos instruccionales. Entonces, dice que todo esto es importante para la instancia educativa, inclusive ya cada vez más les platico, por ejemplo, en la Facultad de Contaduría y Administración, ya solamente se están yendo por exámenes y varios maestros le tienen escozor a los exámenes. Pero los exámenes, yo aquí no los aplico tanto en la parte de la asignatura de didáctica y si lo hago, lo realizo mucho a través de casos educativos, donde a través del caso se desprenden diferentes preguntas para ver si el estudiante sabe hacerlo o cómo resolvería X, Y o Z problemática. Entonces, por ejemplo, ya cada vez más en diferentes facultades están haciendo las pruebas con reactivos que son, digamos, por competencias. Es decir, que se aplican casos
y a través de los casos se desprenden diferentes preguntas. Tal fue la situación de la Facultad de Medicina donde participé y entonces están trabajando mucho a través de casos clínicos y desde ahí se ve el diagnóstico, la enfermedad, qué provocó de acuerdo a la temperatura, a la presión, a determinadas características, qué es lo que tiene el sujeto. ¿Sí me explico? Entonces, esto se está haciendo de una manera muy interesante. Ya no es la clásica pregunta memorística aislada que se pregunta así. Entonces, si nosotros sabemos hacer objetivos reales y claros, entonces todos vamos a entender lo mismo, ya sea desde los que planean hasta los que diseñan y los que validan. Les estoy hablando ahorita en un lenguaje raro, pero eso quiere decir que los que elaboran la planeación de la prueba tienen que saber muy claro qué se va a evaluar de una manera realista y justa. Los que elaboran los reactivos tienen que ver cuáles son los objetivos, por decirles de alguna manera, los objetivos, digamos, de evaluación, para que hagan puntualmente el reactivo conforme a estas 5 partes que vamos a ver. Y los que validan, quiere decir que unas personas los elaboran y otros expertos dicen es correcto el reactivo o el reactivo no está acorde con el objetivo de evaluación, que se le llama de otra manera, pero no es más que un objetivo de evaluación. Y entonces luego se ponen a prueba y son otras cosas. Pero acá nos dice que quiere decir que todos los actores, entrañables estudiantes, tenemos que entender lo mismo y tenemos que saberlos hacer. Y entonces, en ese sentido, se tienen que redactar los objetivos de una manera, aquí nos dice precisa, objetiva, válida y puntual. Me voy explicando con el objeto de que todos, reitero, todos los involucrados comprendan puntualmente qué se tiene que enseñar, inclusive cómo se puede enseñar, aunque aquí la creatividad de cada uno de los docentes a veces rebasa las propuestas. Por eso existe la libertad de cátedra. ¿Sí me explico? De repente uno puede dar sugerencias, pero hay maestros que son muy creativos y entonces echan mano de muchos ejemplos, de muchos casos, de muchas reflexiones interesantes y les dan libertad, sobre todo a los estudiantes, para que vayamos comprendiendo lo mismo y evaluemos en teoría más o menos lo mismo. Eso sería lo interesante. Entonces, miren ustedes, hay objetivos que se les denomina objetivos específicos. Algunas otras personas les llaman particulares. Es decir, no son objetivos generales. Y a veces aquí dice que en el terreno educativo un objetivo de aprendizaje es un enunciado, bueno, es una oración, ¿verdad? Que va a especificar cuál va a ser el comportamiento o conducta. Recuerden que esto es para los conductistas, pero de alguna manera cuando vean comportamiento final quiere decir el aprendizaje. El aprendizaje va a ser el comportamiento final, que es un lenguaje convencional, sobre todo para los psicólogos educativos. Y entonces va a ser un resultado del aprendizaje, como resultado de su aprendizaje, de lo que se enseñó a través del maestro, de un, eh, de un material impreso, de un material interactivo, etc. Y aquí para los conductistas se dice que los objetivos instruccionales son conductuales, sobre la base de la instrucción individualizada y del autodidactismo. Cuando nosotros, fíjense ustedes que hace más de 100 años empezó la educación a distancia, ¿saben? Primero era por correo, pero no por correo electrónico, mis amores, como nosotros, ¿no? Y hacemos un correo electrónico y entonces llega casi de inmediato. Era a través de correo donde se escribían, se enviaba por correo, se iban
en barco, ¿verdad? En grandes barcos, todas las cartas, y así se enseñaba. O sea, poco a poco fue fluyendo, luego ya se fueron en aviones, ¿sí me explico? Y entonces ya empezó a haber medios más rápidos y empezó el telégrafo y empezaron otros insumos hasta llegar al momento actual. Sin embargo, nosotros sabemos, y saben ustedes, el autodidactismo es importante, porque hay personas que siempre están aprendiendo. Y saben que aquí tenemos a varios maestros que no han estudiado ni la maestría ni el doctorado, y tenemos a grandes personajes que les dan el doctorado honoris causa, porque se lo han ganado a través del autodidactismo, es decir, a través de sus lecturas y a través de sus reflexiones y a través de lo que ellos mismos van generando para autoformarse y para dar a la humanidad. Entonces, bueno, yo no digo nombres, pero yo misma cuando fui consejera técnica de posgrado, cuando estudiaba la maestría hace 1000 años, queridos míos, y entonces, bueno, inclusive algunos de mis maestros, ¿verdad? Se les dio, la mención honorífica como doctores honorables. Y entonces, bueno, eso va siendo a partir de lo que se enseña y nada más era como un paréntesis que quería darles. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Serrat y cuando yo era joven, él también era joven, no tanto como yo era una jovenzuela en aquellos años mozos, pero me gustaba mucho su estilo, sus canciones y demás. Y estaba leyendo hace poco que le dieron la mención de doctor honoris causa. Bueno, ya volviendo a esto, hay algunas personas como Popan y Baker quienes propusieron una serie de pasos, queridos míos, para diseñar objetivos instruccionales. Yo los empecé a enseñar a partir del autor Sarramona, pero ellos también, varias personas, eh, han diseñado libros así de gruesos para explicar lo que son los objetivos de aprendizaje. Y en este caso, vamos a hablar primero de los objetivos. Y aquí nos dice que observando la sucesión aquí propuesta, ustedes pueden acomodar la redacción como se sientan cómodos. No quiere decir que sea como yo se las estoy mostrando. Esto lo hice para tener un orden convencional, conveniente, pero pueden hacerlo, redactarlo con todos los elementos como ustedes lo consideren oportuno. Y entonces, bueno, aquí se listan varios aspectos y quisiera que me vayan preguntando, por favor, eh, si tienen que levanten su manita o que me digan, alguien habla para que les vaya aclarando cosas y empecemos en un ratito más con el diseño de algunos objetivos. Si alcanzamos, si no, vamos a hacerlo de otra manera. Los van a elaborar en Classroom también si no alcanzamos. Entonces, aquí nos dice, como número 1, que no debería ser el número 1, porque podemos redactarlo, reitero, de otra manera. Pero uno de los aspectos son los medios para realizar la acción. Por ejemplo, a través de las lecturas de fulanito de tal o a través de varias dinámicas de grupo, tenemos que decir a través de qué van a alcanzar los estudiantes la apropiación de los saberes. Otro de los puntos es quién realiza la acción. Obviamente van a ser los evaluados o nuestros estudiantes a los que les estemos tratando de facilitar esta, esta apropiación del saber. Como tercer elemento está la acción. No quiere decir que vayan en ese orden, reitero. Es decir, la conducta, el verbo, recuerden que los conductistas o los psicólogos lo conocen más como el comportamiento, la conducta o el aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Pero para que sea más fácil va a ser el verbo que va a tener que ser observable, porque hay verbos que a mí no me dicen nada. Y entonces ahí empiezan los problemas, sobre todo cuando tenemos o elaboramos
manuales, libros o materiales educativos con objetivos incorrectamente diseñados y entonces cada maestro entiende una cosa diferente. Y si hay verbos que no nos dicen específicamente qué es lo que nos van a tener que demostrar los estudiantes o qué van a aprender exactamente. Como número 4 va a ser el contenido temático de algún tema, de algún tópico, de alguna unidad o lo que sea que tengamos. A lo mejor va a ser la parte de un módulo, ¿verdad? Pero va a ser un contenido. El nivel de desempeño esperado, y aquí me van a decir, maestra, ¿de qué me está hablando? Entonces, es decir, aquí tenemos a Lizeth Maldonado, es decir, va a ser eh, cuánto de eso aprendió. También se le denomina el estándar de medida. Entonces, yo puedo enseñar algo, pero va a llegar hasta determinado nivel. ¿Sí me explico? Entonces, para ello tenemos que pedir eh, una porción determinada del contenido o a lo mejor todo. ¿Sí me explico? Todo depende de lo que estemos enseñando y qué es exactamente lo que estamos esperando. Y aquí tenemos, entonces, dice el paso 1, aquí dije paso 1, pero no quiere decir que yo lo deba redactar así, porque ahorita vamos a ver que se pueden cambiar los pasos. La cuestión es sí considerarlo. Entonces dice, el paso 1 debe considerar el medio del que se va a echar mano para enseñar y para evaluar al estudiante sobre el contenido en cuestión. Por ejemplo, a través de un mapa, ¿verdad? De la República Mexicana. Puede ser a través de un mapa conceptual, a través de una línea del tiempo, a través de una lectura, a través de un experimento, a través de diagramas, entre muchos aspectos. Ahorita recuerden que nos estamos dirigiendo a objetivos muy específicos, ¿sí? No generales, como los que se describen en los programas de estudios, como se les entrega inicialmente cuando se arranca el semestre. Por ejemplo, a través de un mapa de la República Mexicana. Pero aquí puede ser a través de diferentes reflexiones y discusiones o a través de diferentes lecturas con discusiones. Entonces, el paso 2 es la recomendación para tomar en cuenta al tipo de estudiante. Por ejemplo, si yo voy a evaluar a estudiantes de posgrado, no va a ser lo mismo que evaluar a estudiantes de secundaria. ¿Sí me explico? Aquí nos dice, por ejemplo, es distinto considerar, eh, Suzuki, es distinto considerar el aprendizaje de un alumno de primaria al de un estudiante de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, de posgrado. ¿Sí me explico? Ahora que estuve participando en el diseño de pruebas para los estudiantes, no estudiantes, sino para los egresados de medicina que optan por una especialidad médica, ¿verdad? Tenemos que estar muy conscientes de a quién vamos a evaluar, porque el lenguaje va a ser diferente, va a ser convencional, acorde con la población objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí debido a su nivel de maduración, por una parte. Yo recuerdo que cuando estuvimos evaluando los libros de primaria, de repente le hablaban con un lenguaje abstracto a estudiantes de 6 años. ¿Sí me explico? Y eso es incorrecto. Yo tengo que ver el nivel de maduración de las personas. En este caso, bueno, podríamos hablar de niños de primaria, porque aquí sí están en niveles de maduración especiales y de secundaria. Pero también tenemos que ver el nivel de maduración intelectual. Es decir, si son de secundaria, si son de bachillerato, si son de la licenciatura y qué lenguaje vamos a utilizar. Aquí seguimos con un ejemplo. Yo les puse, por ejemplo, aquí dice a través de un mapa de la República Mexicana, continuamos el estudiante de primer año de secundaria.
dice, el paso 3, el aspecto 3, debería decir, el elemento 3, hace referencia a la conducta, es decir, al verbo. Y entonces, aquí tiene que estar dirigido de acuerdo a la taxonomía de Bloom que vimos en otro momento, ¿verdad? Vamos a ver entonces a qué nivel, a qué jerarquía, a qué nivel de apropiación vamos a llegar. Yo pongo mucho este ejemplo. Miren ustedes. Eh, para mí la filosofía es difícil. Por ejemplo, a mí Kant me encanta, pero hay algunos teóricos que para mí son complejos y para varias personas, también inclusive para maestros. Entonces, yo pongo mucho este ejemplo de que si abordamos algunos personajes que son sumamente complejos, por ejemplo, si vamos a ver epistemología, yo tuve un maestro ah, de nombre Fernando, que era físico, pero se metió mucho en asuntos epistemológicos, pedagógicos, didácticos, por decirlo de alguna manera. Y entonces veíamos autores muy complejos. Para mí, aunque sea de posgrado, las personas que alcanzamos a comprender, a llegar al segundo peldaño, ya era bastante. Y si llegábamos cuando mucho al nivel de aplicación, ¿verdad? Para ya poner casos en específico, donde se vieran diferentes elementos que conectaran a ese aspecto que estábamos estudiando, pues ya era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Entonces yo pongo mucho este caso porque a veces con que los estudiantes comprendan cabalmente lo que se está abordando, dependiendo del área del conocimiento de la que se trate, entonces con eso ya va a ser bastante. Pero a veces podemos llegar hasta niveles muchísimo más altos. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, si aquí nos vamos con un estudiante de secundaria y vamos al nivel de conocimiento al que de acuerdo con Bloom es nada más que la memorización o recuerdo de informaciones de algunos tipos de conocimiento, puede ser factual, ya vimos cuál es el factual, de hechos, ¿verdad? El conceptual también tiene principios, porque son los principios que algunos teóricos proponen, de procesos, que son toda la parte, digamos, metodológica del método, de grandes planes de acción, o de procedimientos que son técnicas o que son procedimientos que son secuenciales y que regularmente se hacen de manera mucho más rápida. Entonces, aquí enfatiza en este primer nivel al recuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí el nombre de quien descubrió América, eso es un hecho que no va más allá que la situación del recuerdo. Entonces, decimos hay diferentes cuestiones aquí y si continuamos con eh, por ejemplo, con este ejemplo, puede ser a través de un mapa de la República Mexicana, el estudiante de primero de secundaria, seguramente va a ser, si fuera del primer nivel, a lo mejor va a identificar que esa figura es la República Mexicana y a lo mejor va a identificar nada más que ahí está América del Norte, perdón, Baja California Norte y Baja California Sur. La aplicación, bueno, ya vimos todo eso en otro momento donde se explicó de manera concienzuda lo que son cada uno de los niveles taxonómicos. Y aquí dice, continuando con el ejemplo hasta el paso 3, podemos incluir el verbo, por ejemplo, elegir. El paso 4 está dirigido al contenido que se va a evaluar. En este punto es importante destacar que el tema o tópico que se va a pretender incluir en un objetivo debe ser específico en este caso y no genérico, para lograr elaborarlo de manera puntual, precisa, si no en caso contrario, el contenido que
va a ser muy general y no sería un objetivo específico, sino sería un objetivo general. Entonces, es importante que lo veamos de manera muy puntual. Y entonces, por ejemplo, dice, eh, hasta el paso 4, los estados, por ejemplo, podemos preguntar con menor densidad de población de la República Mexicana. Entonces, él ya va a tener que precisar que va a ser el estudiante de secundaria a través de un mapa de la República Mexicana, va a elegir y tenemos que decir a los estados de menor densidad de la República Mexicana. Pero en el paso 5, que es el nivel de desempeño esperado, yo voy a decir aquí cuánto de eso, qué cantidad mínima vamos a evaluar. Y entonces, aquí podemos decir los test más importantes. ¿Sí me explico? Entonces se va especificando qué es lo que voy a evaluar. De eso se trata lo que son el diseño de los objetivos específicos de aprendizaje. Y con base en lo anterior, el objetivo específico quedaría redactado de la siguiente manera. A través de un mapa de la República Mexicana, el medio, el estudiante de primer año de secundaria, la población a la que va dirigida, el estudiante al que va dirigido, elegirá el verbo, la conducta, de los estados de menor densidad de población, el contenido, y el estándar de medida, los tres que son más importantes. Entonces observemos cómo aquí, si muchos maestros participan en la enseñanza o en la evaluación de este aspecto, van a saber exactamente qué se va a enseñar y qué se va a evaluar. Esto es muy importante, sobre todo cuando se diseñan cartas descriptivas. Yo creo que ustedes en este momento, no sé, todavía no llevan orientación, queridos y queridas mías. No, maestra. Todavía no. Bueno, para el siguiente semestre van a tener eh, orientación. Por ahí hay un maestro que los pone a diseñar cartas descriptivas, porque los programas de estudio son muy generales, pero las cartas descriptivas sirven mucho para cuando uno va a dar cursos. ¿Sí me explico? Entonces, si yo voy a dar orientación y quiero dar un curso a estudiantes o a maestros, tengo que diseñar objetivos específicos para cada uno de los tópicos, porque va a ser en menos tiempo, en menos horas, y tengo que decir puntualmente mis cartas descriptivas, que son como programas muy específicos de enseñanza-aprendizaje, tengo que decir varios tópicos, entre ellos los objetivos específicos, la bibliografía para ese tema, la evaluación para ese tema, las cuestiones de enseñanza, aprendizaje, varias cuestiones. Bueno, aquí si me van siguiendo, esto es un objetivo que es objetivo. Entonces, veamos cómo se puede diseñar un objetivo que sea muy puntual. Sin embargo, si nos vamos a los generales, aquí nos dice que un objetivo general es un enunciado también, va a ser un enunciado redactado diferente que va a manifestar el comportamiento final que va a demostrar el estudiante en algunos resultados de aprendizaje en cuestión. Pero este aprendizaje va a ser global. Por ejemplo, dice, bueno, aquí nos vamos ejemplos, se va a conformar por varios objetivos específicos. Entonces, el objetivo de aprendizaje de una asignatura o de una unidad o de un programa va a tener que redactarse de una manera global. Pero también lo tenemos que hacer preciso de alguna manera, dando cuenta del nivel más alto del aprendizaje esperado. Y ustedes van a decir, ¿cómo se logra eso? Ah, ok. Si mi estudiante, volviendo a lo que es la taxonomía de Bloom, va a llegar
hasta el nivel, por ejemplo, de análisis, entonces vamos a irnos y vamos a puntualizar que nuestros estudiantes van a ser capaces de tener este nivel de análisis. ¿Sí me explico? Dice, imaginemos un aprendizaje eh, ligado a la comprensión de textos. Esta palabra, esta frasecita de la comprensión de textos, fíjense ustedes que no es comprensión en la parte cognitiva, porque se analiza e inclusive se llega hasta el nivel de evaluación conforme a la taxonomía de Bloom. Pero bueno, volviendo a este caso, donde se van a anidar varios objetivos específicos vinculados con la identificación, con la comparación de cosas, con la diferenciación de elementos, con la síntesis, la conclusión, que vamos a poder hacer analogías, que vamos a ver cuáles son los sinónimos o los antónimos, para que veamos y se diferencien lo que son las causas de las consecuencias, para ver cuáles van a ser los sucesos más relevantes o cuáles van a ser aspectos conclusivos, sintéticos, como cuál es el objetivo de esa lectura o como le denominan otros, el propósito o el mejor título o cuál es el mensaje de la fábula. Por ejemplo, un mensaje es un elemento sintético donde ya se comprendió, ya se comparó, ya se analizó, ¿verdad? Y entonces ya sabemos cuál es el mensaje del texto. Entonces dice de la síntesis, la conclusión, analogías, sinonimias, antonimias, deducciones, valoraciones de hechos, lugares, personas, ideas y sucesos relevantes. Y veamos inclusive que sepan distinguir cuál es el desarrollo, cuál es el clímax de la lectura y cuál es el cierre del texto, entre otros aspectos. En este sentido debemos considerar cuáles son los elementos que yo voy a evaluar, ¿verdad? Para ver hasta qué nivel máximo alcanzaron mis estudiantes. Y aquí nos dice, en este sentido debemos considerar los elementos descritos en el diseño de objetivos específicos más el término del estudiante en cuestión. Una cuestión muy importante, cuando elaboremos muchos objetivos específicos, es muy recomendable iniciar con el tipo de población. Por ejemplo, los estudiantes de primer grado de secundaria de la asignatura de español, y entonces ahí ponemos a la población y ya nos vamos con los 4 siguientes elementos para que no estemos repitiendo el mismo tipo de población por atender. Y entonces aquí dice que tenemos que en este sentido debemos considerar los elementos descritos en los objetivos específicos, pero de una manera genérica. Entonces, si es una unidad, un curso, un programa de estudios, etcétera, es importante que consideremos, reitero, la conducta más alta que van a lograr. ¿Sí me explico? La conducta de mayor complejidad. Entonces, eso es elaborar un objetivo general. Ya antes tuvimos nuestros objetivos o de suyo van a estar los objetivos específicos. Es decir, nosotros los maestros tenemos que saber cuáles son los objetivos generales y también saber cuáles van a ser nuestros objetivos específicos para cada una de las temáticas o para cada una de las pruebas que vayamos a hacer. Asimismo, es importante considerar la conducta de mayor complejidad que englobe, que anide a todas las otras, y en este caso sería desde la parte del conocimiento de acuerdo con Bloom, ¿verdad? Hasta la síntesis pudiera ser, o inclusive, si es una materia que llegue a muy alto nivel, podemos pedir algunas cuestiones
hasta la parte de la evaluación, como que proponga alguna otra técnica o que proponga alguna otra cosa, que es la parte innovadora o la parte de la evaluación. Sin embargo, regularmente para evaluar conocimientos, ya si llegamos al nivel 5, que es la parte de la síntesis, de las conclusiones, deducciones, inducciones, recetas, que veamos cuáles son las enfermedades, qué tratamiento se va a dar. Y tratamiento puede ser médico, qué tratamiento, dependiendo de la disciplina pedagógico, si me explico, vamos a llevar a cabo. Entonces, ya tenemos aquí los 5 ejemplos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver algo sobre la comprensión lectora. Dice, al finalizar el curso, los estudiantes de primero de secundaria de la materia de español, me faltó ahí, resumirá, porque aquí lo más alto que va a llegar va a ser a la parte de la síntesis, a través de diferentes textos, inclusive podemos decir de cuáles, ¿sí me explico? De quiénes. Será capaz, dice, a través de distintos distintos textos, va a resumir los elementos significativos de comprensión de lectura, enfatizando en los elementos globales como los propósitos, las ideas centrales, los mensajes y las conclusiones. Entonces, vemos aquí como en un solo objetivo se van a evaluar diferentes aspectos muy altos dentro de la comprensión lectora. Si me van siguiendo, queridos míos, vean cómo aquí sí se anidan diferentes aspectos, pero estamos ahorita yendo hacia los niveles más altos de la apropiación del conocimiento. Dice que la importancia de elaborar los objetivos generales de aprendizaje van a representar la guía general de aprendizaje global que se desea lograr, que se desea que logren los estudiantes al término de la materia, del curso, de un taller, de un módulo, etcétera, etcétera, de una unidad de aprendizaje, y su redacción es fundamental para orientar a los involucrados en lo que va a ser el fenómeno de enseñanza y de aprendizaje sobre la meta final del aprendizaje que deberán conseguir los estudiantes. Bueno, hasta aquí llegué, queridos míos. Voy a cerrar esto. Todos tenemos esta parte, ¿de acuerdo? Voy a cerrar esta parte. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien por acá? ¿Alguien me puede coachar? Sí, ¿Estamos bien? maestra, ¿Sí? todo bien. Qué bueno. Entonces, miren, no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Todo depende de que lo estemos practicando. ¿Sí me explico? Entonces, podemos ver y yo les voy a ir preguntando ahorita, les voy a pedir tarea, porque esta tarea la van a tener que repensar. Y lo que les voy a pedir van a ser un objetivo de aprendizaje. Me gustaría que pensaran, por favor, en una sola área del conocimiento, en un mismo nivel de conocimiento. Pueden ser estudiantes, por ejemplo, de primer semestre de la materia de filosofía. ¿Sí me explico? O los estudiantes, por ejemplo, nosotros, los estudiantes de tercer grado de la materia de didáctica. O ustedes lo van a decidir, pero visualicen algo que ya hayan visto mejor, porque lo de didáctica ya lo estamos viendo. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, a todos, por aquí tenemos a Lisette, ¿podemos anotar, por favor, todos, queridos míos? Les voy dictando y lo voy escribiendo para que sepa que voy a buen ritmo, ¿de acuerdo? Lo que les voy a pedir, por favor,
es que me elaboren, si fueran tan amables, 5 objetivos, por favor. Entonces, van a ser 5 objetivos específicos. Objetivos específicos. ¿Sí están anotando? Sí, Sí, maestra. profesora.